La noche caía con un silencio denso alrededor de la pequeña casa de troncos, rodeada de árboles imponentes que se alzaban como gigantes en la penumbra. Un aire gélido se filtraba entre los resquicios de la madera, y las sombras danzaban con la luz temblorosa de una lámpara de aceite que parecía aferrarse con desesperación a su escasa llama. Aquellas 4 paredes habían sido un refugio de calidez cuando todo era armonía, pero ahora se convertían en un presagio de angustia, como si la misma oscuridad hubiera decidido alimentarse de la inocencia que alguna vez habitó allí. Cada crujido del piso resonaba en los oídos de quienes se atrevían a mantenerse despiertos, y el viento susurraba palabras incomprensibles, tan sigilosas como una amenaza que crece bajo la piel. La familia había tomado la decisión de refugiarse allí luego de varios días de caminar por el bosque, buscando un lugar seguro antes de que la nieve lo cubriera todo. Creían que esa cabaña, aunque austera y apartada, les daría protección. No imaginaron que un halo perverso emanaba de sus viejas vigas. En las primeras noches, se habían sentido relativamente a salvo, contentos de compartir el pan recién horneado y el calor del fuego. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, comenzaban a surgir detalles que nadie podía ignorar. A veces, los susurros se escuchaban incluso cuando el viento se había detenido por completo, y el crujir de las tablas parecía provenir de alguien que caminaba lentamente en la penumbra. Las paredes exhalaban un susurro hueco, como si el propio espacio albergara fuerzas invisibles que aspiraran el aliento de los vivos. En un principio, todos se forzaban a pensar que era fruto de la imaginación, cansancio o simple madera expandiéndose con el clima. Preferían convencerse de que eran sonidos de la naturaleza, tan normales como el canto de un grillo. Pero los ojos de cada integrante revelaban que la verdad calaba más hondo, había algo ahí, observando, esperando, envolviendo sus mentes con la promesa de un horror latente. Con cada noche, los sueños se volvían más agitados. Figuras indistintas emergían en los rincones y, al despertar, la sensación de frío se apoderaba de la cabaña de manera repentina. No el frío del invierno, sino otro tipo de escalofrío, uno que eriza el vello y penetra hasta el hueso sin importar cuántas mantas se usen. Un día, la hija menor empezó a decir que había escuchado voces que la llamaban desde fuera de la ventana. Su mirada se tornó triste, y algo en su voz parecía quebrarse como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Nadie quería creerle por temor a aceptar que algo realmente siniestro estaba ocurriendo. Hicieron lo posible por distraerla, inventando juegos o tareas, enseñándole a hilar y a preparar pan con la madre, esperando que los sonidos se desvanecieran. Pero el terror no se esfuma cuando uno se encierra en el silencio. Se notaba en la forma en que el padre se detenía cada cierto instante para mirar la puerta, con el rostro pálido, y en la manera en que la madre se sobresaltaba cuando las esquinas de la casa parecían susurrar un nombre que no entendían. Esa misma noche, el ambiente se hizo más denso de lo habitual. Afuera, los árboles se mecían con una furia inusual, y el viento dejó de sonar como viento. Parecía un coro de lamentos que aumentaba su volumen conforme avanzaba la luna en el firmamento. El fuego de la chimenea luchaba por mantenerse encendido, y las llamas formaban sombras retorcidas en las paredes, pintando escenas de contornos siniestros. Sin previo aviso, los crujidos se multiplicaron, resonando como si alguien caminara por el techo o arrastrara los pies en el ático. Cuando el padre fue a revisar, no encontró a nadie, solo un aire insoportable y un olor a tierra húmeda mezclada con algo agrio que no supo describir. Sus ojos, aún incrédulos, se clavaron en un rincón oscuro, sintiendo el peso de una presencia que se ocultaba de su mirada. A la mañana siguiente, la madre notó huellas en la nieve alrededor de la cabaña. Pero no eran huellas de animal ni parecían humanas, brillaban con una forma alargada y angosta, como si algo con pies deformes hubiera rodeado la casa durante la noche. El padre intentó tranquilizarla y asegurar que posiblemente se trataba de algún ciervo que arrastraba una pata lesionada, pero sus palabras carecían de convicción. La tensión vibraba entre las paredes, y los ojos de su hija menor exhibían un cansancio infinito.
Decía que al dormir escuchaba una voz que murmuraba desde el bosque, una voz que repetía insistentemente el nombre de la familia, llamándolos a internarse entre los árboles. En esa época, la superstición no era nueva, pero nadie podía describir con claridad qué sucedía. El horror tomaba forma sin una explicación racional. Pasaron días en los que cada noche se convertía en un suplicio. Aperturas y cierres de puertas en la madrugada sin que nadie se acercara a ellas. Golpes sordos en las paredes, pasos que resonaban bajo el piso, como si debajo hubiera un espacio que ocultaba secretos. Y, al abrir la trampilla para revisar, solo se encontraba un montón de polvo y oscuridad. Los sueños de la familia se teñían de sombras aterradoras. Parecía que algo succionaba la paz de sus mentes, alimentándose de sus miedos y ansiedades, dejando un rastro de desvelo y paranoia. Cierta tarde, la hija mayor confesó haber visto, desde la ventana, algo moverse con rapidez en el límite del bosque. Explicaba que era demasiado alto para ser un animal y demasiado abultado para ser una persona. Su respiración se entrecortó al contar cómo, al mirar a través del cristal, sintió que la miraba fijamente, con unos ojos amarillos y penetrantes. Desde ese momento, ella se negaba a asomarse de nuevo. Bastó esa declaración para que la atmósfera dentro de la cabaña se volviera asfixiante. La madre ya no podía ignorar los signos. El terror era tangible, como una carga sobre los hombros que retorcía el estómago. El padre, desesperado, decidió mantener velas encendidas por toda la casa y dejar un hacha cerca de la puerta, seguro de que en cualquier momento aquello que acechaba vendría a buscar algo más que sustos. Cuando la oscuridad cubrió la casa, el viento dio paso a un silencio mortal, un silencio que presagiaba acontecimientos que nadie deseaba presenciar. La hija menor empezó a temblar y a murmurar palabras coherentes mezcladas con balbuceos agónicos, asegurando que en sus sueños había caminado por el bosque hasta una cabaña idéntica a la suya, casi un reflejo, pero en ruinas y llena de huesos. Su voz se quebraba al decir que en esa cabaña las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con sangre reseca y que algo se acomodaba en cada esquina, sin rostro, con brazos largos y retorcidos. La familia sintió susurros en los muros y el chisporroteo de la chimenea sonaba como lamentos. Nadie pudo dormir esa noche, sentados alrededor de la lámpara tenue, saltando con cada nuevo crujido. El padre se armó de valor para salir con una linterna, decidido a encontrar una explicación y ahuyentar cualquier amenaza real. Avanzó por la nieve cerca de los árboles, intentando seguir las huellas extrañas, pero éstas se esfumaron como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. De pronto, vio algo posado en una rama alta, una silueta observándolo en la penumbra. Su corporalidad era angulosa, inhumana. Sus piernas parecían estar invertidas, y su cabeza, ladeada, despedía un brillo siniestro en la noche. Un grito ahogado emergió del padre mientras retrocedía, y la silueta se movió con un crujido escalofriante. No hubo persecución. Simplemente se desvaneció, dejando al hombre al borde del pánico. En cuanto regresó a la cabaña, apenas pudo relatar lo que vio, su voz se cortaba y su piel lucía grisácea como si hubiera envejecido 50 años en solo unos minutos. La familia comprendió que lo que acechaba en ese bosque no era ningún animal ni ser humano. Era algo ancestral, mórbido, que había atrapado su atención en cuanto llegaron. Y no pensaba dejarlos marchar. Horas más tarde, comenzaron las rasgaduras en la puerta. El sonido de uñas, o garras, arañando la madera con desesperación. La hija menor gritaba que esa voz la llamaba por su nombre, insistente, y aporreaba su cabeza contra la pared tratando de ahuyentar lo que resonaba en su mente. El padre corrió a sujetarla, rezando con una devoción que jamás había sentido antes, suplicando por un milagro que silenciara tal locura. Fuera de la casa, los golpes se intensificaban y las ventanas temblaban. La familia sintió que la noche se hacía eterna, encarcelados en un lugar que ya no reconocían como hogar. El fuego de la chimenea divina en su fuerza, y las sombras crecieron proyectando figuras imposibles en el techo.
El pequeño reloj de madera en la repisa se detuvo de pronto, marcando la medianoche con un repique sordo y repetitivo. Parecía que el tiempo mismo se negaba a seguir avanzando. La angustia subió de tono cuando las velas se extinguieron sin causa aparente, quedando únicamente la luz trémula de la chimenea, que apenas delineaba los contornos de cada rostro. Entre suplicios y terror, el padre luchaba por mantener la calma. Corrió a reforzar la puerta, cruzando tablones viejos y muebles, mientras la madre abrazaba a sus hijas, con la mirada perdida en un punto indefinido, rogando que la noche terminara pronto. Algo rasgó la ventana principal, rompiendo el cristal de golpe. Una ráfaga de viento helado cruzó la estancia, trayendo consigo un olor rancio que revolvió el estómago de todos. Mientras el padre y la madre se apresuraban a tapar el ventanal, se escuchó un gruñido gutural, algo que sonó como un lamento mezclado con la rabia de un animal agonizante. La oscuridad parecía palpitar, y en ese momento la hija mayor gritó señalando el rincón más oscuro de la habitación. Allí, una sombra alta y deformada se erguía, con extremidades que se retorcían como si no estuvieran hechas para el mundo de los vivos. Los ojos, brillantes y amarillos, se fijaron en la familia con un grado de odio indescriptible. Era la misma mirada que la hija juraba haber visto en el límite del bosque días antes. El ambiente se impregnó de la presencia de algo profano e impío, un ser que no respetaba las barreras de la vida ni de la cordura. Los alaridos se fundieron en un solo clamor de espanto. El padre, presa del pánico, blandió el hacha, intentando frenar esa aparición. Con un movimiento frenético, lanzó un golpe torpe, pero la hoja solo encontró aire y el crujido de la pared de madera. La sombra se movió con una velocidad antinatural, como si sus extremidades no fueran huesos sino un amasijo de oscuridad. Rápidamente se abalanzó sobre él, y la familia escuchó un sonido desgarrador que no dejó lugar a dudas sobre el destino del padre. Un instante después, se hizo un silencio atronador, un silencio en el que solo quedaron los jadeos de las dos hijas y la madre, paralizadas por el miedo. La chimenea se apagó de golpe, y un manto negro envolvió todo en la penumbra. Los latidos se volvían insoportables, y la madre, temblorosa, intentó tomar la mano de sus hijas para huir. Sin embargo, las fuerzas parecían abandonarla, como si la voluntad fuera aplastada por la simple presencia de ese ente. Un golpe brutal retumbó en la casa, haciendo caer fragmentos del techo. El suelo crujía, y cada paso parecía hundir los pies en un abismo que respiraba bajo la cabaña. De pronto, la puerta reventó, y un vendaval helado atravesó la sala, llevando la nieve al interior. La oscuridad de afuera se fusionó con la de adentro, y en aquella penumbra sin límites, las manos de la madre ya no encontraron las de sus hijas. Hubo un llanto desgarrador, gritos que resonaron durante unos segundos que se hicieron eternos, y luego un silencio aún más profundo. No hubo coros de aves, ni el susurro del viento. Solo el vacío y la certeza de que algo inimaginable se cernía sobre ellos. Cuando el primer rayo de luz del día se abrió paso entre los árboles, no hubo movimiento alguno en la pequeña casa. La puerta seguía abierta de par en par, con tablas astilladas que colgaban sobre la nieve manchada de huellas caóticas que iban y venían, mezcladas en una macabra danza. Dentro, el mobiliario estaba destrozado y salpicado de un polvo negruzco que daba la sensación de ser más que ceniza. No había rastro de la familia. El silencio era tan sólido que se percibía un eco extraño al más mínimo paso sobre las tablas. Alguien que llegara en ese momento, intrigado por las señales de lucha, nunca encontraría un cuerpo o una prueba clara de lo que sucedió. Solo el eco residual de puertas que rechinan solas y un susurro que recorre el aire anunciando que la cabaña ya no es un refugio, sino un pozo de pesadillas sin fondo. Desde ese instante, se cuentan historias de la pequeña casa de troncos sumida en la espesura del bosque, historias que han aterrorizado a viajeros, cazadores y aventureros que se atreven a pasar cerca. Se oyen relatos de voces que te llaman desde la oscuridad, de pasos en la nieve cuando no hay ninguna pisada, y de ojos amarillos que te siguen con un brillo siniestro si miras demasiado tiempo entre los árboles.
Incluso hay quienes afirman que, de vez en cuando, se escuchan risas infantiles mezcladas con llantos desesperados que se confunden con la brisa. Alguien, en algún lugar, siente un escalofrío repentino sin saber por qué, porque el horror no obedece a muros ni distancias. Y así quedó sellado el destino de los que habitaron esa cabaña, atrapados en la línea entre la vida y algo más, sin un final reconfortante ni un destello de esperanza. Solo el retorcido manto de la noche que cubre todo con su aliento helado, emitiendo un susurro constante, el bosque te llama, y sus secretos oscuros no permiten huir a quien ose adentrarse en él. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.